buenas noches para todos, a la doctora Alicia y para todo el equipo de trabajo de las universidades. Muy buenas noches. Esperemos que la sesión sea muy constructiva para aprender los casos y ver el desenlace de cada una de las descripciones. Estaremos atentos a las discusiones que se suscitan posterior a la presentación de los casos y que las conclusiones sean productivas para todos los asistentes. Muchas gracias. Ok, bueno, primero que todo, buenas noches a todo el equipo que nos acompaña. Darle las gracias a la UNCI por la invitación al programa de la Universidad Simón Bolívar en representación del doctor Abulariza, quien acabo de hablar escasos minutos con él y estaba intentando conectarse con la participación del doctor Suárez, que es internista nefrólogo y hace parte del equipo de trasplante de la Clínica General del Norte, y quien además hace parte del grupo de trasplante, cuenta con una maestría en filosofía, que también nos va a acompañar para hacer la parte participativa si se logra conectar. Mi nombre es Inés Rojas Moreno, soy residente de tercer año del programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. La agenda que les traemos para hoy es inicialmente una introducción que le acabamos de hacer, un objetivo que nos planeamos, una presentación del caso clínico, unas preguntas que vamos a ir resolviendo a medida que vayamos viendo cada parte del caso clínico, y finalmente unas conclusiones que las vamos a dejar para el público, que va a ser la parte que vamos a debatir en la noche de hoy. Entonces, el objetivo de esta presentación es realizar una argumentación ética que ayude a comprender el alcance de la mejor decisión y acción a tomar. Este es los datos personales de una paciente, es una femenina de 43 años de edad que es viuda, y este es como una enfermedad actual que se resumió del caso clínico. Es una mujer de 43 años, viuda, sin antecedentes de importancia, que sufre un ictus cerebral hemorrágico. La TAC mostró una hemorragia subaracnoidea unigés de 2, ingresa a la unidad de cuidados intensivos, hemodinámicamente estable y con una respiración espontánea, una escala de Glasgow de 10/15, una frecuencia respiratoria de 14, con tendencia a la somnolencia. La paciente es hospitalizada y a las 24 horas de evolución se torna más profunda, su Glasgow se deteriora a 7/15, la tensión permanece estable, la frecuencia respiratoria es 10, la saturación de oxígeno es de 70, y el equipo de la unidad de cuidados intensivos en ese momento decide realizar intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Le colocan una monitoría PIT, la cual muestra una PIT inicial de 22, y después de 48 horas de evolución, la paciente aumenta la PIT a 30, la presión arterial media es de 70 y se encuentra con sedación leve. Bajo esa condición, su Glasgow es de 3/15. Se decide en ese estado clínico retirar la sedación para hacer una valoración neurológica eficaz y determinar el verdadero estado neurológico del paciente. Y a las 72 horas se considera que la paciente se encuentra en muerte encefálica por no encontrar ningún reflejo de tallo. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir dando datos clínicos de qué pasó con el transcurso de esta paciente en las 96 horas que duró en la unidad de cuidados intensivos. Se destaca que en los antecedentes la paciente no tiene ningún antecedente de importancia, y al examen físico al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, como les había dicho, entró hemodinámicamente estable, con respiraciones espontáneas, una respiración normal, y la escala de Glasgow tenía 10/15 con tendencia a la somnolencia, que posteriormente a las 24 horas, como les había dicho, la paciente se torna más profunda, deteriora su Glasgow a pesar de permanecer hemodinámicamente estable. Con esta indicación de deterioro neurológico, el equipo de la unidad de cuidados intensivos procede a intubar la paciente y a darle ventilación mecánica asistida. La PIC, como ya le habíamos dicho, a las 48 horas pasó inicialmente de 22 a las 24 horas a 30 a las 48 horas, y lo que generó más deterioro a la paciente, y tenía un Glasgow en ese momento a las 48 horas de 3/15. Se retira la sedación y se inicia la valoración neurológica. A las 72 horas, el diagnóstico preliminar que se considera en ese momento es que la paciente tiene muerte encefálica por no encontrar con ningún reflejo del tallo. Sin embargo, la paciente tiene unos gases arteriales con una PCO2, una acidemia respiratoria, con una hipoxemia,
y trastornos hidroelectrolíticos al momento la paciente cuenta con un hipernatremia y está normoglucémica. En ese momento se inicia la corrección de los gases arteriales y de los electrolitos y se dialoga con la familiar, a pesar de que ya se le ha hecho una sospecha clínica que pues la paciente se deberá revalorar cuando se tenga un análisis definitivo con la corrección del estado ácido básico del paciente y electrolitos. Su hija de 20 años comenta que su madre había redactado hace 3 años un documento de voluntad anticipada, pues por haber atendido a una paciente con demencia a su tía, o sea, a la hermana de la paciente por más de 2 años. Y en este dice que establece en el testamento lo siguiente: si en el futuro estoy incapacitada para tomar o manifestar decisiones sobre mi cuidado médico como consecuencia de mi deterioro físico y o mental por coma, estado vegetativo persistente, si a juicio de los médicos que entonces me atienden, siendo de ellos por lo menos un especialista, no hay expectativa de recuperación, sin que se sigan secuelas que impidan una vida digna, según lo que yo entiendo, mi voluntad es que, aquí se abren dos interrogantes, no sea aplicada o bien que se retiren si ya se han empezado a aplicarse las medidas de soporte vital o cualquiera otra que se intenten prolongar mi supervivencia. En ese testamento vital, la paciente nombra a su hija como la representante legal, por eso la hija en ese momento solicita que se le retire el tubo urotraqueal a su madre y que se permita morir a la paciente. Sin embargo, hacemos la salvedad que hasta ese momento, cuando hace la aclaración, el diagnóstico aún no era definitivo, pues se le estaba haciendo las correcciones metabólicas y electrolíticos a la paciente. En el seguimiento a las 96 horas, los profesionales le comentan el diagnóstico definitivo de su madre, que es muerte encefálica, y que le realizarán mantenimiento de órganos porque es un potencial donante de órganos, ya que en su testamento vital la paciente no lo manifestó que no quería ser donante de órganos. Por lo cual, ellos no retiran nada, solo aportan líquidos endovenosos e inotrópicos, le informan a la familiar y la familiar en este momento acepta la decisión de los médicos en ese estado clínico. Durante este proceso, a las 96 horas, la paciente hace una parada cardiorrespiratoria, hacen RCP y sale, se avisa al grupo de trasplante, quienes harían la extracción en las siguientes 6 horas, pero la paciente finalmente fallece. Entonces, este es hasta aquí el caso clínico que nos planteamos para la noche de hoy. No sé si aquí tienen alguna duda, interrogante con respecto al caso clínico, porque lo que vamos a proceder es a responder las preguntas que nos pusimos con respecto a ese caso. De mi parte está claro. Si quieres, desarrollamos la parte de las preguntas y ya al final damos conclusiones del caso completas. Listo, perfecto. Entonces, procedimentalmente fue manejada de acuerdo a la Lex Artis. Bueno, tenemos que recordar, que el Lex Artis es la ley médica que establece el proceder médico. En este caso, se actuó procedimentalmente con todos los procedimientos de acuerdo al arte médico. Primero, se hizo un adecuado diagnóstico de la paciente. Se consideró que la paciente estaba en muerte encefálica, pero como aún contaba con alteraciones hidroelectrolíticas, lo que se procedió fue hacer las correcciones metabólicas y electrolíticas necesarias para posteriormente llevar al diagnóstico definitivo de muerte encefálica. Tercero, a la paciente siempre se le respetó el documento de voluntad anticipada, pues en el documento de voluntad anticipada la paciente en ningún momento dejó redactado o informó que no quería donar sus componentes vitales o sus órganos. En este contexto, basado en el Lex Artis y en el procedimentalismo, se consideró que se actuó bajo la norma y la ley médica y se realizaron los procedimientos de forma adecuada. La segunda pregunta, ¿estuvo bien aplicada la autonomía médica? Pues obviamente los médicos actuaron de manera autónoma
al ver que a pesar que la paciente contaba con un documento de voluntad anticipada, en ningún momento dejó expreso que no era candidata a donación de órganos. En ese contexto, las maniobras que los médicos realizaron de soporte de líquidos e inotrópicos no iban en contra de lo pactado en el documento del documento de la paciente, pues los médicos actuaron en pro de conservar los órganos para realizar la donación de órganos en esta paciente. Hay que recordar que la ley estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015, en su artículo 17, establece la autonomía de los profesionales de la salud y en este caso establece la autonomía tanto para el diagnóstico y el procedimiento que le da a los profesionales. Sin embargo, propone 4 principios fundamentales que deben ser autorregulados y respetados al momento de tomar esas decisiones. 1, que es el principio ético. 2, que es la racionalidad científica. 3, que el paciente sea pues autorregulado, que haya autorregulación y que se dé el procedimiento médico adecuado, lo cual se cumplieron y por eso se considera que basado tanto en la norma estatutaria como en los principios de autonomía médica, los pacientes aplicaron adecuadamente la autonomía, pues no se violó ni el documento de voluntad anticipada y se respetó la normatividad vigente, la ley vigente para el país. Entonces, la siguiente pregunta que nos planteamos fue, ¿el proceder del equipo médico fue adecuado si el diagnóstico era de muerte encefálica? ¿Cuáles son los criterios del diagnóstico de muerte encefálico establecidos en la norma colombiana? Hay que recordar que el decreto 2493 de 2004, en su artículo 12, nos establece los 7 criterios para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Los reflejos de tallo, que hay ausencia de respiración espontánea, que las pupilas sean persistentemente dilatadas, que hay ausencia de los reflejos pupilares a la luz, que hay ausencia del reflejo corneano, que hay ausencia del reflejo tusígeno, que hay ausencia del reflejo faríngeo y que hay ausencia de los reflejos oculovestibulares. En este caso, los médicos siguieron todo el procedimiento, incluso realizaron la corrección de las alteraciones electrolíticas y metabólicas para poder llegar al diagnóstico definitivo de la muerte encefálica en este paciente. Entonces, el proceder fue basado tanto en la norma como en los estudios clínicos. Hay que tener en cuenta que no lo dice el caso, que siempre que se haga el diagnóstico de muerte encefálica debe estar involucrados 2 médicos interdependientes, entre los cuales debe hacer partícipe un especialista de las neurociencias y por eso que es fundamental al momento de realizar el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico y que dependiendo de las instituciones donde cada uno nos encontremos, sabemos que contamos con algunos protocolos, ya sean institucionales, que permiten la realización de otras pruebas complementarias cuando el paciente está, por ejemplo, bajo efectos de sedación, efectos de barbitúricos y queremos hacer un diagnóstico más preciso, que ya hacemos unos estudios de perfusión cerebral para llegar al diagnóstico más rápido y más preciso. Sin embargo, lo establecido en nuestra jurisprudencia y en la normatividad colombiana nos permite dar el diagnóstico de muerte encefálica con un diagnóstico netamente clínico. Otro de las consecuencias que podríamos pedir estudios clínicos es cuando, por ejemplo, el paciente tiene un trauma craneofacial que le impide al médico valorar en ese momento los reflejos de tallo. En ese caso también podríamos ayudarnos con pruebas complementarias, que es el parágrafo adicional que nos trae el artículo 12 de la ley 2493 de 2004. Perdón. Entonces, se aplicó la presunción de donación. Hay que tener en cuenta que la presunción de donación es un documento voluntario que toma el paciente o el individuo y que este es irrefutable por los familiares. Es una decisión autónoma que toma el paciente en
buenas condiciones de salud y estados neurológicos y mentales en las cuales toma su decisión de presunción de donación. Entonces, para que esto se cumpla, debe cumplir tres principios. Uno, que esté registrado y esté notariado el documento, que esté registrado ante el Instituto Nacional de Salud, y tres, que esté registrado también ante su EPS. Si el paciente no cuenta con esto o el paciente cuenta con este documento diciendo que en este caso él no quiere ser potencialmente donador de órganos, debemos respetar y no podemos proceder a extraer los órganos. Sin embargo, en este documento de voluntad anticipada, este paciente no cumplía con esos tres criterios, por consiguiente, los médicos actuaron dentro de la presunción de órganos y no hubo errores médicos ni hubo alteración en los patrones bioéticos en este caso clínico. Esto está basado en la norma, en la ley 1805 del 4 de agosto del 2016, que debe cumplir los tres requisitos que ya les mencioné. ¿Se debió respetar la voluntad de la hija? Sí, se debió respetar la voluntad de la hija. Hay que saber que también cuando un paciente no está en las condiciones de facto para tomar una decisión, sabemos que hay una decisión subrogada que la ley la respalda, que está a favor de los pacientes. Hasta ese momento, cuando la familiar toma la decisión de que el paciente se desconecte de la intubación orotraqueal, no se le había explicado por qué eran los motivos que se le estaban sometiendo, se le estaba continuando el soporte médico a la paciente. Cuando se le explica al familiar y que ésta accede, que es la que está accediendo en este momento porque eso no está documentado, es que se continúa con el proceso para la donación de órganos. Y como pregunta final, hablando y haciendo la conclusión con respecto a lo que dábamos el primer día de esta semana de la ética, que nos la hablaba el doctor Camargo sobre las teorías éticas, y ayer la compañera de la Universidad de Rosario nos dejaba una reflexión en la compañera Samantha, si no me equivoco, y era que debemos ser un equipo y que este tipo de decisiones complejas no deben estar a cargo de una sola persona y de un solo profesional de la salud, que debe ser una decisión tomada con el equipo de especialistas, de médicos e incluso de enfermería y de familiares, y que debemos hacer participativos todo ese equipo al momento de tomar estas decisiones tan complejas éticamente en nuestro actuar médico del diario vivir. Entonces, en cuanto a las teorías éticas que se aplicó, la deontológica, el prima facto de explicar, de hacer algo en pro del bien, del bienestar, se aplicó el utilitarismo, pues la probabilidad de utilizar esos órganos para ser llevados al mayor número de personas, para brindarle esa utilidad a esos órganos de esas personas, van a ser utilizados para un beneficio de varias personas. En ese contexto se ejerció esta teoría ética. El consecuencialismo, obviamente el consecuencialismo en pro de hacer un bien o hacer una consecuencia que genera un bien, estuvo bien enfocada y bien realizado por el equipo médico, ya que decidió continuar con el proceso de soporte médico para lograr llevar un beneficio a otros pacientes como tal. Y procedimentalmente se actuaron bien, se siguió la norma, se siguieron los procedimientos médicos, se siguió el paso a paso para el diagnóstico de muerte encefálica, y de esta manera se realizó el diagnóstico de forma adecuada. Entonces, eso era lo que tenía para el caso clínico. Bueno, entonces hay varias formas de hacer los análisis en general de ética, pero digamos que hay unos pasos que uno puede lograr para que en general, primero, tanto el público que te escucha como la resolución final de análisis se pueda cumplir. Entonces, quiero simplemente como repasar esos puntos para que lleguemos al punto final de, digamos, discusión o de retroalimentación de cómo podemos analizar el caso. Usualmente se presentan siempre en un orden: presenta el caso, los hechos, los valores del conflicto, ¿sí? Tú identificaste los valores del caso como individualmente, como que se presentaban el conflicto individual. Quiero saber si hiciste algún análisis en
en correlación a conflictos encontrados, como cuando hablas, por ejemplo, del valor de beneficencia versus justicia. Si hiciste el ejercicio de encontrar los tipos específicos de los juicios de valor, del análisis, si encontraste alguno en conflicto uno sobre otro. Y lo que también quiero conocer en el análisis es cómo hiciste los cursos de acción posibles en el caso. Describiste lo que pasó y cómo describes la relación de la familiar con respecto al se respetar la decisión o no, pero uno puede también, desde el punto de vista de o el operador en salud, o sea, tú en decisiones profesionales, tú puedes tomar diferentes cursos de acción sobre qué hubiese pasado sobre un curso con el paciente versus otro curso con el paciente. Digamos que esa es como la siguiente parte que deberíamos poder analizar en una situación de estas o lo que hayas concluido del caso. No, no tiene que particularmente tener discordancia, podemos simplemente conocer tus opiniones al respecto, eso también está bien. Tengo una manito levantada de Dina María Monroy. Doctora Monroy, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿cierto? Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Doctora, claro que sí, siga, por favor. Noches, gracias por la invitación del doctor Abul. Mi nombre es Lina Monroy, me presento, algunas personas me conocen. Yo paso por la SUSI, soy coordinadora operativa de donación y de trasplante de órganos. Me pareció muy interesante el caso que comentan. Yo en realidad no sé cómo funciona, digamos, cómo es el método de este estudio de caso, pero entonces me gustaría participar al final del análisis para de pronto dar bueno, mi punto de vista, uno, y dos, de pronto orientarlos un poquito en el orden en el que se lleva a cabo normalmente un proceso de donación y de trasplante. Entonces, me quería presentar ante cualquier duda que tengan de donación. También en el chat me pueden escribir y yo estoy súper pendiente. Y gracias por darme la palabra. Yo al final voy a hacer mis aportes. Gracias. Perfecto. Entonces claro, eso está muy bien. Eso lo podemos hacer como los refuerzos de las nominaciones técnicas de cómo se hace un proceso. Y te agradezco mucho la intervención. Entonces, como venía mencionando, se hizo la descripción del caso, se aclararon los hechos propios del caso, los valores que viste puntualmente que se puedan afectar en cómo se afectaba de manera individual, tanto profesionales versus decisiones de cada una de las partes. Lo que quiero conocer ahora es en tu análisis personal, cómo viste de pronto ese conflicto entre los valores y lo que tú consideras que hubiese podido ser los diferentes cursos de acción de cómo abordar el caso. No solamente se realiza desde el punto de vista de relatar la realidad como pasó, sino cómo pudiera haber sido abordado el caso desde tu visión profesional y qué le hubieses aportado en los extremos probablemente, por un lado o por el otro, y eso también tienes que describirlo en relación a los valores. Entonces tú puedes decir, probablemente el conflicto, voy a darte un ejemplo. En el conflicto específico que estamos presentando, que quisiera hablar, por ejemplo, sobre la diferencia entre beneficencia sobre justicia. La razón de la no beneficencia se dio por esa razón de manera concreta, versus la no justicia, porque por ejemplo, los recursos destinados a este tipo de pacientes son mayores que los que usualmente se requieren específicamente para tratar otra población, inclusive a riesgo de neurocrítico, etcétera. Y luego tú das unas conclusiones. Yo como dentro de mis decisiones profesionales probablemente hubiese tomado este extremo de la decisión y hubiese tomado este curso para el paciente versus en la otro extremo de la decisión, que también puede ser igualmente válido según tu análisis, que hubieses hecho para el paciente o las decisiones inclusive para la familia. Esa es como la siguiente parte del ejercicio para poderle dar como el orden a el cómo se hace la descripción analítica de ética. Sigue, por favor. Listo, doctor Iván. Una de las partes que cabe resaltar fundamentalmente, basado también en la normatividad, es que el médico que realiza el diagnóstico de muerte encefálica no debe hacer parte del grupo de trasplante, porque ahí en ese contexto ya vamos a hablar que hay un conflicto de interés directamente relacionado
con el grupo tanto de trasplante como de muerte encefálica. Pues siempre el equipo médico se basó en la beneficencia y no maleficencia, porque trató de llevar el curso clínico de la paciente inicialmente, que se desconocía el documento de voluntad anticipada, por lo cual el grupo médico toma la conducta que hubiésemos tomado, yo creo que la mayoría de los médicos en ese momento, de realizar ventilación mecánica invasiva y llevar finalmente a continuar con la terapia de soporte a mi paciente. En ese contexto yo también lo hubiese hecho. Cuando el problema se nos plantea es cuando tenemos en el momento que la paciente tiene un documento de voluntad anticipada, que muchas veces en las unidades de cuidados intensivos, pues si ya la paciente tomó una decisión en vida de que que no quería que se le prolongaran de manera artificial, por así decirlo, su vida en ese contexto clínico, nosotros no podíamos continuar con el soporte a esa paciente y se debió respetar hasta ese momento la decisión de la hija de desconectar a la paciente. Sin embargo, el contexto de nosotros era diferente, porque a pesar que la paciente tenía ese documento de voluntad anticipada, ya contábamos con la probabilidad de que la paciente tenía una presunción de donación de órganos, y más porque era una paciente joven. ¿Qué hubiese pasado éticamente? Es la discusión si de pronto la paciente realiza parada cardiorrespiratoria, no estamos en presencia de la familiar o no podemos tener una comunicación directamente con la familiar en ese momento. Ahí sí se nos hubiese planteado un dilema ético diferente cuando hubiésemos tomado la decisión de reanimar a la paciente y tomar decisiones sin el previo consentimiento de la familiar, o sea, de la hija. Conceder que a veces el darle el valor del consentimiento subrogado, muchas veces nos vemos en las unidades de cuidados intensivos al contexto difícil. Uno era de los ejemplos que nos daban el día de ayer, en ese contexto que nos planteaba un paciente con retardo cognitivo o un paciente que está en una condición que neurológicamente no le permite decidir por sí solo. ¿Cuál sería el contexto que si ese paciente pudiera decidir en ese momento si donaría órgano o no? Se sigue formando un dilema ético para nosotros en el área de la medicina, y más que todo porque vamos a encontrar todo tipo de familiares que nos van en la vida diaria, nos van a poner, por así decirlo, algunos contrapesos, como vamos a tener el contexto de familiares que nos van a brindar la probabilidad de que se continúe con el proceso de donación de manera fácil, por así decirlo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Doctor Jaime Suárez, ¿cómo le va? Tienes tu micrófono apagado. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial al doctor Rubén Camargo, con quien trabajamos acá durante muchos años en el programa de trasplante y la donación. Un saludo al doctor Abuel Ariza, a la doctora Lina, que ahorita nos acompaña en la parte de trasplante de la Clínica General del Norte. Es importante lo que se ha mencionado en cuanto a pues todo el desarrollo del proceso de la donación. Yo quiero aclarar que a través de estos años, en sus inicios con el doctor Camargo, hacíamos charlas sobre la donación, sobre esta parte de comunicación a la familia, que es la noticia más difícil en el momento más difícil, y a las personas pues de abordar de una forma muy difícil. Aclarar que si bien esto es un equipo, este equipo se divide en dos, y es importante tenerlo claro, sobre todo para el conflicto de intereses. La parte de donación es una y la parte de trasplante es otra. En cuanto a conflicto de intereses, si bien en un comienzo trabajábamos las dos, eso tal vez éticamente no era la mejor forma. ¿Por qué? Porque uno como grupo de trasplante entra a ser parte de cuando ya se ha pasado toda esta parte de la donación. Hoy en día el equipo de donación es uno,
el cual filosóficamente pues se entra dentro de un contexto y éticamente dentro de otro. Una vez se ha procedido, se actúa de acuerdo a la ley colombiana, ya empieza a avanzar y lo ideal es que no haya ningún problema. Es bueno tener en cuenta varios conceptos. Primero, antes de la muerte encefálica, el concepto de muerte. Por eso de pronto en Japón, en algunos otros países tienen unos conceptos de muerte muy diferentes, como una muerte al 9º día, y en otros países, pues que no me voy a extender, habría que partir de la base de muerte y después de muerte encefálica. Acá se mencionaron los criterios según la legislación, debe estar de acuerdo dos médicos, pero bueno, todo esto es un equipo. Estoy de acuerdo en el que la parte de la corriente ética del utilitarismo está bien aplicada. Simplemente, pues como médico, como nefrólogo, que hago parte del equipo de trasplante, pues una vez se ha progresado, se ha avanzado en el proceso, ya nosotros entramos a tomar los órganos que hoy en día sabemos que son muchos y cada vez se irán a utilizar más. No sé si el cerebro, eso hará parte de la ética. Una vez se ha concluido y se ha adelantado, ya entramos a ese proceso. Así que quería dar claridad en cuanto a nosotros no podemos intervenir éticamente en todo eso. Sé que la legislación colombiana pues es muy buena, está de acuerdo a estándares de calidad. Es importante señalar un punto que es lo del tráfico de órganos. Yo personalmente en Perú veía en los postes hace unos años que vendían órganos, compraban órganos, por allá en el Medio Oriente, Afganistán, bueno, que se habla en algún momento sobre eso, la venta de órganos, que éticamente no está bien. Superado todos esos puntos, pues lo importante es no caer en malos actos médicos. Y dentro de eso, acá con el doctor Camargo, yo creo que nosotros vimos algunos extranjeros que venían con un familiar o con un amigo que por un acto altruista querían donar los órganos. Eso podría ser un tráfico de órganos enmascarado. Así que en ese orden de ideas hay que tener mucho cuidado en esa parte de personas extranjeras y bueno, no voy a entrar a que los extranjeros no en un momento dado no pueden beneficiarse sobre órganos a nivel nacional, pero bueno, eso ya es bajando en la estructura. Así que ahí hay mucho material, yo pienso que es difícil abordar este tema y no quisiera extenderme más, pero la ética es la parte práctica de la filosofía en el cual tiene que ver en el lado de la estética y la política. Pero hay una parte teórica que tiene que ver con la teoría del conocimiento y esta se subdivide en ontología y en epistemología para no extenderme. Y esto en la parte occidental. En la parte oriental voy a hacer como una gran generalidad y es lo que sería el espíritu y la materia, o lo que los hindúes o en la filosofía oriental llaman Purusha o Prakriti, y así sucesivamente todas estas teorías que el doctor Ariza me compartía, yo pienso que a nivel de filosofía están entre lo que es la ley divina y la ley humana, como diría San Agustín, como lo que es el idealismo o el racionalismo, la filosofía analítica o continental hoy en día. Para no extenderme, pues la parte espiritual o ley divina iría por un lado, así como los testigos de Jehová en algún momento dado pues hablan de que no se puede donar sangre y bueno, todos esos conceptos así estarían en las diferentes culturas.
En la parte de trasplante, pues hay que respetar todos estos conceptos. Así que ya, pues no pido excusas por extenderme de pronto un poco, pero ya entonces aterrizaríamos ya puntualmente en lo que se hizo, lo que no se hizo y cómo se procedió. Bueno, muchas gracias y, y, y queda abierto. Sí, señor, muchas gracias por su intervención. Muy enriquecedor su aporte, doctor Suárez. Muchas gracias. Entonces, para darle continuidad, doctor Rojas, yo le acabo de copiar por el chat lo que estamos haciendo para que usted me comprenda los pasos, que son el orden de análisis de caso en los estudios que se hacen de Diego Gracia, que es un bioeticista español. Para su entendimiento, para su conocimiento también, está entender y estudiar específicamente a Diego Gracia es muy interesante porque aparte de la comparación específica de los valores simples o en conflicto, le da inclusive pesos a los valores y le da una visión diferencial que hace que uno pueda entender la bioética puntualmente con lo que uno considere que para el caso tiene mayor peso. Antes de Diego Gracia se consideraba que no teníamos pesos en los valores de la ética. ¿De acuerdo? Entonces, como usted está viendo ahí en estos pasos que le acabo de copiar también en el chat para que los demás también sigan como el curso del análisis, ya habíamos hablado nuevamente de los valores y lo que quiero saber es, en tu análisis específico, cuáles son los cursos de acción posibles del caso y cuál es tu elección sobre qué pudiera ser un tercer ejemplo de un curso óptimo, de manera concreta. Los cursos del caso hubiesen podido ser uno que se hubiese conocido el documento previamente desde el momento que se ingresó la paciente a la unidad de cuidados intensivos. Es una de las preguntas que debemos hacer y hacerlo de forma cotidiana ya nosotros en el marco de nuestro actuar médico, porque si se ingresó y se hizo una historia clínica adecuada, en ese momento la familiar debió aportar en ese mismo momento el documento de voluntad anticipada y probablemente en ese momento se hubiesen hecho las aclaraciones pertinentes de la paciente en cuanto a que si la paciente presentaba deterioro neurológico o no, si la paciente era potencialmente donadora de órganos o si la paciente cuando llegara a ser parada cardiorrespiratoria simplemente no se iba a reanimar porque ya se contaba con un documento de voluntad anticipada de no prolongar las maniobras de la vida. Entonces, ¿cuál hubiese sido el curso más corto que, por así decirlo, que yo hubiese escogido? Pues hacer una buena historia clínica y haber contado con el documento normativo me hubiese dado a mí la base legislativa y normativa y ética en ese momento para tomar una decisión acertada en cuanto a la continuidad de tanto de la vida de la paciente como de la donación de órganos y las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Doctor Roja, muchas gracias por su intervención. Entonces, lo voy a explicar también esta última parte que me parece importante para el crecimiento no solamente el suyo, sino de todos los que nos escuchan en esta sesión. Normalmente uno lo que hace es que se plantean los extremos de las decisiones. Por ejemplo, lo que usted acaba de escribir es una decisión centrada probablemente en un conocimiento de una voluntad anticipada del paciente. En general, uno se describe en los extremos cuando haces todo lo imposible por el paciente, que sería un extremo, digamos, de distanasia, por una parte, y el otro extremo es no hacerle nada al paciente, ¿sí? Cuando queremos buscar un punto óptimo de decisión, probablemente lo que usted acaba de mencionar, doctor Roja, y es que usted ojalá tenga acceso a obtener la información suficiente para analizar el caso y considerar cuál es el punto de equilibrio entre la beneficencia y la justicia, para que probablemente usted le pueda brindar mecanismos de atención al paciente equilibrados, humanizados, que le permitan no la limitación, sino la readecuación del esfuerzo terapéutico, que probablemente eso le permita además hacer que la familia tome decisiones también centradas en las metas del paciente, que le permitan a usted tomar decisiones acertadas en cuanto a qué es lo que necesita el paciente para que en una etapa difícil de su vida pueda inclusive acceder a mecanismos normales o sopesados o metas
claras para todos los que intervienen en el caso, que permitan que, por ejemplo, si un paciente ha de fallecer, fallezca de una manera más o menos controlada desde el punto de vista de confort y, por ejemplo, todo lo que tiene que alivio el dolor. Y por último, lo que dice Diego Gracia para concluir la sesión es que esto pues está enmarcado, tú ya describiste muy bien los alcances y específicamente las leyes al respecto. Esa, como tú mencionaste, es la última, ese decreto es el último decreto formal normado para nosotros. Hay algo que, para cerrar, otro tema diferente, que es específicamente lo que mencionaste como primer parte de análisis, que se llama la Lex Artis. En ocasiones en tu práctica profesional te vas a dar cuenta que algunas aproximaciones es que se, que se leen en las normas, eso se llama el análisis exegético de las normas, de que se cumplan prácticamente al pie de la letra. Hay cosas que vas a tener que eh, asumir como acuerdos dentro de las descripciones de guías y protocolos técnicos científicas de las IPS. ¿Por qué te menciono esto? Porque en ocasiones, por ejemplo, no es tan claro qué es una alteración electrolítica para un paciente. Hay que describirlo con alguna referenciación, hay que describirlo como con el protocolo interno, porque para lo que una persona puede ser que 150 de sodio sea una contraindicación para avanzar sobre una decisión, como lo que mencionaste en el caso, puede ser que para otro grupo, como los hemos visto en los diferentes sitios, los sodios menores a 160 no son una contraindicación para avanzar en el estudio, y lo que haces es acelerar la toma de decisiones, y eso de hecho beneficia al paciente. Si tú mucho más rápido defines una muerte encefálica, la cantidad de tiempo que permanece la familia en velo, de entender qué pasa con el paciente, cómo se aproxima el paciente, todo el tema de lo que significa el sufrimiento de la decisión, ese dolor intangible para la familia es lo que uno acelera con, pues, digamos, haciendo más eficientes los pasos, y es como lo que yo te puedo aportar adicionalmente desde el punto de vista de gestión clínica y calidad para eso que tiene que ver con ética. Unas decisiones eficientes hacen que mejore la calidad del servicio y permite un servicio más humanizado para los pacientes en el eje ético. Esos son mis aportes finales. No sé si hay alguien que tenga Muchas otra gracias. pregunta, o el doctor tenga otra pregunta, o tengamos alguna otra observación. De mi parte sería como mi conclusión final. Doctor, buenas noches. Mi nombre es María Cristina Florian. Yo trabajo aquí en Manizales y si bien es cierto, uno de los doctores que habló anteriormente hablaba de unas situaciones hipotéticas como el tráfico de órganos y otras cosas más, me gustaría escuchar a la representante o a quien estaba hablando en nombre de la red de trasplantes, porque resulta que en este país, doctor, vienen ocurriendo una serie de cosas que podrían generar, digamos, unos dilemas éticos que en nuestro país son mucho más concretos. Y yo quisiera explicarle, por ejemplo, cómo la red de trasplantes ahora hace que los médicos coordinadores de las UCIs sean los directamente encargados de la gestión de la donación. Y de hecho, es una de las normas de habilitación que existe, donde el médico coordinador de la UCI tiene que tener un curso en gestión de órganos. ¿Qué han logrado con esto? Hacer que yo sea el médico tratante hasta este minuto que le declararon la muerte cerebral al paciente, y al próximo minuto sea quien empiece a gestionar la donación de órganos, que creo que esto es una de las cosas que puede generar conflicto. Pero han venido pasando otras cosas. Por ejemplo, ahora sucede que la entrevista para esa donación de órganos, que es una parte tan importante de este proceso, se haga de manera por videollamada o por otras llamadas por celular, que también creo que es un conflicto, toda vez que esto hace que las familias se sientan vulneradas, ¿cierto? Que alguien lo llame por el teléfono a decirle, oye, es que lo que estamos buscando es que el hígado o el corazón de tu hijo que acaba de fallecer en esa situación tan sensible, pues creo que eso también ha generado en nuestro país unos conflictos. Me sorprende mucho que el doctor mencione de manera natural cómo la no presunción de donante sea tomado como una aceptación de la donación, toda vez que, por ejemplo, esto puede generar
muchas dificultades con las familias, que a su vez están en un proceso doloroso, que a su vez, digamos, muchas de las muertes encefálicas que ocurren en nuestro país ocurren dentro de un contexto de violencia y con unos pacientes que son muy jóvenes y esto genera, y en unas condiciones sociales pues difíciles, en los cuales pues realmente hay un temor a hacer efectiva una ley que se creó en un escritorio y que dice que todos somos donantes si no tenemos una presunción negativa, porque pues yo no sé, yo lo digo como coordinadora de una unidad de cuidado intensivo, me daría muchísimo temor ir a violentar una familia que realmente no está de acuerdo con la donación de órganos y que encima de todo siguen pensando que aquí se venden los órganos o que en este país existen un tráfico de órganos. Entonces, Doc, yo aplaudo mucho pues como la conversación que hemos tenido, pero esperaría pues no sé, que estos conflictos se lleven a nuestro ejercicio diario para que así se puedan aplicar como unas soluciones reales a lo que estamos viviendo en el entorno social en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Nuevamente, como los anteriores, muy enriquecedor los aportes. De eso aprendemos todos. Muchas gracias. Listo. Doctor, ¿hace alguna otra intervención? Quería decirle a la doctora María Florante que, o sea, que comparto su opinión y la respeto en cuanto a decirlo de forma tranquila. Hacía una parte durante cuando hacía la socialización del caso y era lo importante de tomar la decisión en equipo, de vincular al equipo de enfermería, de vincular al equipo de las terapias, al equipo de profesionales de la salud, de ese contexto clínico de nuestra unidad de cuidados intensivos, que es donde nosotros generalmente nos desenvolvemos, y también agrupar a la familia y hacerlo partícipe de las decisiones para que ellos de una u otra manera que estén pasando por un dolor también se sientan partícipes de esas decisiones que estamos tomando en ese momento y que le podamos dar una visión de qué queremos con su familiar, obviamente ya al final de la vida, y qué podemos brindarles a otras personas en pro del beneficio también de la humanidad. Perfecto. Claro, sí, todo súper claro. Digamos que yo quisiera solamente aportar una última. Ah, bueno, vi otra llamada no levantada. No, listo. Yo, sí, doctor. El doctor Camargo, ¿cierto? Sí, yo soy la. Bueno, doctor Camargo, disculpe. No, tranquila, Liliana. A ver. Yo quería hacer un aporte, doctor. Ay, discúlpame, doctor Camargo, buenas noches. Soy Lina Monroy. Dale, adelante, Lina, yo hablo me alegra verlo. Gracias. Me alegra verlo, doctor. De todas maneras, quiero contarles, el doctor Rubén fue de las primeras personas en hablarme sobre el tema de donación y trasplante. Era un tema para mí nuevo, así como lo es para muchas personas, y más que nuevo, desconocido, porque no leemos muy bien las cosas y pensamos que las sabemos, pero a veces no tenemos muchas cosas claras, y como la ley lo dice, presumimos y no, en realidad no lo tenemos claro. Entonces, gracias, doctor Rubén, porque gracias a usted estoy ahorita de coordinadora y me ha apasionado mucho por este tema. En cuanto a lo que nos comentaba ahorita la doctora, de pronto quisiera aclararle varios temas para que tengan ya como la certeza de cómo funciona lo de donación. El doctor Suárez quiso explicarles que existen dos partes. Una parte es los médicos de la donación como tal, y otra parte son los médicos del grupo de trasplante como tal. Entonces, antes del médico de la donación existen los médicos tratantes, pues que en este caso, como lo nombró el doctor ahorita en su presentación, la normatividad es clara, que para llegar a un diagnóstico de muerte encefálica, pues debe haber un diagnóstico del médico tratante, intensivista, internista, bueno, en fin, pero siempre acompañado ese diagnóstico de muerte encefálica también de un especialista en el área de las neurociencias, ya sea neurólogo o neurocirujano. Cuando ellos valoran a ese paciente y tienen una etiología clara del daño neurológico que tiene, porque pueden haber pacientes en coma, pero no han encontrado una etiología clara,
pues ahí ustedes tienen dudas, ¿verdad? Pero si el paciente tiene una etiología clara, como es este caso, que hay un accidente cerebrovascular, pues sí, me parece que estuvo bien hecho lo que hicieron, estabilizar sus valores de electrolitos, bueno, todo lo que sugiere la norma para poder realizar el examen neurológico y así hacer un diagnóstico clínico. En la normatividad colombiana, como lo nombró él también, pide los 7 reflejos de tallo, si es posible hacerlo por el diagnóstico por método clínico. Bueno, nosotros cuando entramos de coordinación operativa como tal, nos ceñimos más como a las guías americanas de neurología y por eso a veces nosotros les decimos, doctor, hagámosle el test de apnea y así dejamos, digamos, consignado como tal que a ese estímulo no hay respuesta como tal de los centros de la respiración, pero sí, la norma no lo exige como tal. Ya cuando tenemos alguna duda o no es posible hacer el diagnóstico por la forma clínica de los reflejos de tallo, pues ya ahí usamos otros estudios adicionales, no adicionales, otros métodos para hacer el diagnóstico, pues porque estamos definiendo en este caso si el paciente está aún vivo o el paciente falleció, recordándoles que la muerte encefálica médicamente, legalmente y pues éticamente es el fallecimiento del paciente. Entonces, en cuanto al tema que me decía, primer punto, la doctora, de que la norma exige que ahora los intensivistas hablen sobre la donación, no, ahí hay una malinterpretación. Lo que quisimos en cuanto al tema de donación, desde la Asociación Colombiana de Trasplante, en la normatividad de habilitación en la 3100, es que todos los médicos que trabajan en clínicas, en urgencias, UCI, hospitalización, en todas las áreas de las clínicas, que es donde se encontrarían esos potenciales donantes, tengan el curso no tanto de gestión operativa, ahí dice claro en la 3100 de mantenimiento del donante, porque ¿qué pasaba? Que a veces nos alertaban de un posible donante, un potencial donante, pero el paciente no había sido manejado adecuadamente, no había sido cuidado como tal en pro a la donación. Entonces, uno, lo que exige es eso, el curso de mantenimiento del donante. Y lo segundo, lo que exige ahora, que en esa normatividad, es que todas las clínicas que tengan unidad de cuidados intensivos, especialista en el área de las neurociencias, que con eso ya podríamos hacer el diagnóstico de muerte encefálica, tengan un coordinador operativo de donación y trasplante disponible las 24 horas. En mi caso, yo soy coordinadora operativa de donación y trasplante de la General del Norte, pero yo no trabajo en la General del Norte como médico de cuidado crítico, ni de ninguna IOSI, ni de ningún piso. ¿Por qué? Porque, como lo decía el doctor Suárez, no es ético. No sería ético ser juez y parte, no sería ético yo mantener a un paciente, decirle a la familia que falleció y ahora hablarle sobre donación. Considero que no es ético. Este tema de la donación y el trasplante, bueno, tiene muchos dilemas éticos y creo que antes de la normatividad de la 1805, pues se reunieron varios bioticistas para poder, digamos, darle luces al gobierno de bueno, esa normatividad, sí, ¿qué opinión tendrían, no? Porque me he puesto a leer de este tema. Entonces, no, doctora, el intensivista no es la persona que debería hablar sobre la donación. Mi consejo siempre es que el intensivista... Doctora Lina, venga, yo le cuento una cosa. Yo trabajo en Manizales. Nosotros pertenecemos a la zona 2. Sí, a la zona 2. Realmente muy diferente a lo que se pueda interpretar de esta interacción que tenemos. Estoy muy a favor de la donación de órganos. De hecho, yo he hecho la gestión aquí en la ciudad de muchas formas, pero desde hace, yo creo que por ahí 1 año y medio, la respuesta que yo recibo de Medellín es: ¿la familia ya aceptó la donación? No, yo no les he hablado de este tema porque doctora, antes no viajamos. Si la familia no ha aceptado la donación, no viajamos a Manizales. Entonces, bueno, de pronto es una falta de comunicación.
Pero Y ¿cómo? entendimiento, porque la norma es clara, la norma, por eso yo te cuento. Pásemelos al teléfono. Entonces, pásemelos al teléfono. Yo hablo con ellos por el teléfono a ver si van a donar o no. Yo le decía, no, eso tampoco lo voy a hacer. Pues eso no. Bueno, en cuanto a hacer una entrevista familiar telefónicamente, sí es válido, sobre todo cuando existen distancias largas, obviamente con todo el tacto de ese médico coordinador y siempre nos apoyamos con la parte de psicología y trabajo social de esa clínica. Pero lo que te quiero dejar claro es la norma no exige que tú seas esa persona, la norma lo que está exigiendo es que tengan un coordinador operativo disponible, ni siquiera que esté las 24 horas en la UCI, sino en el caso que haya un potencial donante, bueno, tengan un coordinador operativo, porque si ves, tú me estás dando la razón, imagínate viajar de Medellín hasta allá y la familia dice que no, entonces las clínicas deben tener un coordinador. Entonces el intensivista no debería ser la persona y no es. Nosotros teníamos en la región. Entonces la norma no es así. La entrevista nosotros los coordinadores la hacemos cuando ya existe entonces legalmente el diagnóstico de muerte encefálica. Ahí es cuando antes de la entrevista, o sea, nosotros no entramos a hacer entrevista de inmediato, sino siempre valoramos al paciente. Miramos su estado de bueno, uno, pues que tenga su causa clara, dos, que cumpla todos los criterios para su diagnóstico, porque puede ser que el paciente tenga un trauma ocular y el diagnóstico fue por clínica, entonces nosotros le decimos, no, doctor, tiene que ser bilateral, no es válido legalmente ese diagnóstico. Entonces como que somos unos peritos y corroboramos siempre que se cumplan todos esos criterios legales de la muerte encefálica. Y tercero, pues que el paciente sea viable como donante, porque puede ser joven, pero la paciente puede estar inestable hemodinámicamente, ya en falla multiorgánica, o puede estar con alguna infección que contraindique, por ejemplo, digamos, una TBC, o una neoplasia maligna que sabemos que ya está con metástasis, o tiene una neoplasia que no tenemos una patología y no sabemos. Entonces siempre evaluamos si es candidato o no es candidato. Y se me saltó un paso. Al paciente, el coordinador operativo es quien hace la consulta al Instituto Nacional de Salud con la cédula del paciente para saber si él en vida se opuso o no a la donación. Como ustedes bien lo dicen, la norma dice, si en vida no se opuso a la donación, se presume que es donante de órganos y tejidos. Pero la palabra presumir, como les decía, pues es creer que algo es cierto en base a algunos hallazgos. Entonces, de nuestra parte de coordinadores, consideramos que siempre es importante cuando la persona en vida no lo dejó, hablar con la familia. Al fin y al cabo, ellos son los que lo conocieron, los que saben que le hubiese gustado al paciente o si alguna vez hablaron del tema, pero consideramos que la donación no debe ser algo exigible, algo obligado, sino debe ser algo voluntario y que, vuelvo y digo, la norma en ningún momento dice que es obligatorio, sino que se presume. En cuanto a... ¿qué era el otro? Bueno, entonces eso, ya después de saber que el paciente sí es candidato, lo presentamos al grupo de trasplante, ya a los cirujanos, ellos hasta ese momento no tienen ningún contacto ni con la familia, ni con el paciente, ni nosotros tenemos nada que ver con el diagnóstico, los apoyamos en cuanto a, le podrían hacer tal estudio, pero nosotros no hacemos parte del diagnóstico, hasta cuando ya se lo hacen es que entramos como tal a evaluarlo. Y luego de eso es que nosotros hacemos la entrevista familiar, si el paciente es candidato. Vuelvo y digo, con todo el tacto del mundo, sabiendo que pues es como ustedes dicen, un momento doloroso, pero para nosotros siempre que va a ser importante que el intensivista cuando le dio la información a la familia le haya dejado claro el diagnóstico, no que tiene muerte encefálica, pero que está muy inestable, que tiene muerte encefálica, pero que hay que esperar qué pasa. No, ustedes tienen que tener esa seguridad, si se le hizo el diagnóstico, saberle explicar a la familia que tiene muerte encefálica, que falleció, tener la seguridad que la norma colombiana obliga, porque es que ahí sí dice que es obligatorio,
que el médico tratante cuide, haga el mantenimiento de ese donante y avise a la red de donación. Entonces, que tengan esa seguridad y también le dan a entender, no en todos los casos es posible, pero que le expliquen que el paciente falleció y la norma lo dice, que se hará el mantenimiento y que el médico de donación y trasplante va a tener una entrevista con ellos. Bueno, uno no quisiera que fuera telefónica, créame que no, que nosotros intentamos o sea, por lo menos yo nunca he hecho una entrevista telefónica porque estoy de acuerdo con usted, pero sí hay casos en que pues los hospitales son muy lejanos y que pues imagínate desplazarte a cuántas alertas hay. Hoy, por ejemplo, hay 5 en toda la regional, pero muy lejos. Entonces sí, a veces se hace telefónicamente y sí, también es válido por el momento y por eso cambió la norma. Se está exigiendo que haya un coordinador operativo de donación. De todas maneras, ese era mi aporte. Les quiero dar las gracias a todos, animarlos a que hagan ese reporte, no les dé miedo. Yo sé que no es fácil manejar una familia en este tipo de diagnósticos, pero hay que cambiar la mentalidad primero de nosotros como médicos y así va a cambiar la de las familias. Entonces, acá está el doctor Suárez. Él sabe que recientemente, la semana pasada, tuvimos una donante y toda la familia era testigo de Jehová. Aunque ninguna de las religiones comunes no están de acuerdo con la donación, excepto los tibetanos, los testigos de Jehová nunca habían donado aquí en la región Caribe. Y mira que con el intensivista que les explicó claramente el diagnóstico, se logró que la familia entendiera la importancia de la donación y que su familiar había fallecido. Y mira que se logró esa donación. Entonces, el día de hoy la invitación es a que reporten a la red de donación. Sin donante no hay trasplante y que en sus familias también hablen de donación. Que ellos no quieren o si quieren, no, bueno, no importa, pero que lo hablen y que tomen en vida esa decisión. Si uno consulta y la persona en vida se negó, uno no va a valorarlo. Le explica al médico telefónicamente que ese paciente en vida tuvo negativa la donación y ya. Entonces, se respeta siempre esa voluntad. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Moreno, nuevamente por su aporte. Hemos aprendido mucho en esta sesión. Se toca Margo que intervenir ahora, ¿cierto? Sí, unos minutitos para no alargar más esto. A ver, yo creo que nosotros todavía en Colombia estamos en una etapa muy primaria de la donación de órganos. Tenemos un modelo que es el modelo colombiano, no es el modelo español. En el modelo español, nosotros los intensivistas somos los coordinadores de trasplantes. De hecho, en España, el 89% de los coordinadores de trasplantes son médicos intensivistas. Aquí en Colombia, nosotros los intensivistas, en su momento histórico pudimos haber cubierto ese espacio, pero por desatención de nosotros mismos fue asumido por el Instituto Nacional de Salud a través de lo que son hoy los coordinadores de trasplantes, que son reconocidos y aceptados a nivel nacional. Nosotros los intensivistas, pues en muchas ocasiones vamos a entrar en conflicto, y eso sí sería un conflicto no de intereses, sino ético, de que si yo soy, ¿por qué otro que no es va a asumir lo que yo sé? Pero ese es un conflicto que debe ir desapareciendo, porque la realidad colombiana y el modelo español, y el modelo colombiano así lo ha establecido a través del Instituto Nacional de Salud, tienen sus normas, tienen sus leyes, y nosotros lo que tenemos en este momento es que acatar. Yo voy a esto. Estamos en esa fase donde estamos discutiendo la muerte encefálica y resulta que el mundo va volando a una forma grandísima. Esto en el 2010, con la resolución de Madrid, que fue una reunión hecha por más de 70 países, donde el gran problema era el tráfico de órganos. La resolución de Madrid establece y dice, hombre, ojalá todos los países sean autosuficientes en la donación de órganos.
El cómo, ustedes en cada país sabrán cómo poder hacer autosuficiente la donación de órganos. Y fue cuando en el 2017 salió el trabajo que hoy se realiza en las unidades de cuidados intensivos de la mayor parte del mundo, menos en Colombia, que es el programa de cuidados intensivos orientados a la donación de órganos. El cuidado intensivo orientado a la donación de órganos, que surge en el 2017 por la Organización Nacional de Trasplantes y por la CEMIYU, la Sociedad Española de Cuidados Intensivos y Cuidados Coronarios, establece que hay que fortalecer los programas de muerte encefálica y los programas de donante en asistolia y donante en asistolia controlada. ¿A qué voy? El mundo hoy está trabajando donantes en asistolia y donantes en asistolia controlada. ¿De dónde viene eso? Del año 95, cuando en Maastricht se establece que hay 4 categorías de donantes. Los que hacen la parada en el servicio de urgencias, los que hacen la parada dentro de la hospitalización son donantes, y los que se les hace adecuación del esfuerzo terapéutico en unidades de cuidados intensivos y posteriormente son donantes, o los donantes en muerte encefálica que hacen parada cardíaca. Hoy día, en el programa de cuidados intensivos orientados a la donación, estamos hablando ya de donantes en inminente fallecimiento. Y cuando hablamos de donantes en inminente fallecimiento es que el coordinador o el intensivista, en este caso para los españoles el intensivista, para nosotros el coordinador, da las vueltas por la hospitalización, por sala, y si hay un paciente con una patología terminal, neurológica, y se habla con la familia, ese paciente se pasa a las unidades de cuidados intensivos, se le hace soporte, se le hace adecuación del esfuerzo terapéutico y posteriormente echa la parada cardíaca, se pasa a quirófano y se le extraen los órganos. Mire hasta dónde vamos. Hoy día ya estamos hablando nosotros, o en España se habla del PAN-ECMO. ¿Qué quiere decir eso? Que esos pacientes en inminente fallecimiento los pasamos a las unidades de cuidados intensivos, les hacemos adecuación del esfuerzo terapéutico y se clampea la circulación cerebral y se deja únicamente la circulación periférica y se hace ECMO. Y hay equipos de ECMO movibles para trasladarse de un sitio a otro. ¿Por qué les digo esto? Porque la perfusión normotérmica periférica con ECMO y cirugía de bypass aortocoronario es lo que se maneja actualmente en el mundo. Nosotros en Colombia estamos todavía en la discusión de la muerte encefálica, que sigue teniendo muchas controversias todavía, si realmente la persona que está muerta, cerebral muerte, y no está muerta biológicamente, le debemos de sacar órganos. Entonces, eso implica que nosotros, o los intensivistas, los residentes que están aquí hoy en este chat, deben de empezar a mirar un poquitito más arriba, y nosotros los intensivistas, que ya tenemos un conocimiento previo, tenemos que empezar a formar programas diferentes donde nosotros los intensivistas podamos entrar a participar en programas como donante en asistolia controlada o con programas con PAN-ECMO, que es lo que en este momento permite mayor actuación del intensivista por conocimiento y por formación en este tipo de programas. Hoy día, muerte encefálica, donación de órganos, donante en asistolia implica fin de vida. Y hoy tenemos que mirarlo como parte del fin de vida, donde la dignidad, el respeto, la no utilización, eso es importante, no coger a la persona donante y tomarla como un instrumento, que es lo que parece que fueran las cosas, o sea, instrumentalizarla. Parte de la ética de la donación de órganos que hoy se establece es que siempre el donante será un fin, nunca será un medio para intereses de otras personas. Por eso la dignidad y los derechos
humanos emergentes en este momento hacen que este tipo de actuaciones esté presente la ética aplicada y la ética normativa. La normativa que tiene que ver con los valores morales, porque aquí no se trata de dejar que el imperativo tecnológico prime sobre el imperativo ético o creer que todo lo técnicamente y científicamente aceptable es éticamente aprobado, y tener en cuenta la ética aplicada, que es la aplicación de las teorías éticas. Por eso, estos escenarios son importantes, no para mirar en un momento dado si se dona o no se dona, sino cómo estamos haciendo nosotros las cosas. Y ahí sí estoy muy de acuerdo con el doctor Alarcón en cuanto a Diego Gracia. Diego Gracia es de los bioeticistas número uno en el mundo y que ha educado a más de miles de médicos. Él trabaja no en el principialismo, básicamente, sino él considera que la bioética se basa en la axiología. Y la axiología, en un momento dado, es el estudio de la naturaleza, de los valores y de los juicios morales. Entonces, a eso es que estamos entrando ahora nosotros, a ese mundo de la ética axiológica, de la ética de los valores, de la ética de las teorías éticas, que nos permiten a nosotros aclarar nuestras acciones morales y nos permiten a nosotros entender un proceso que todavía no está muy claro, que es la donación en muerte encefálica, ahora la donación en asistolia, ahora la donación en asistolia controlada y ahora la donación pan-ECMO, que es lo que se está haciendo actualmente en el mundo. Entonces, en cuanto al caso clínico, pues no quiero entrar en conflicto de intereses. Pienso que es un caso clínico que tuvo el análisis correspondiente y que como caso clínico simplemente es una enseñanza para que en la práctica clínica nosotros podamos superar errores y podamos aclarar dudas. Yo creo que con este caso se aclararon dudas, se entró en controversia y yo creo que eso es parte de la formación. Y al doctor Iván, pues muchas gracias por su coordinación. Creo que ha sido muy acertada y muy orientada. Y bueno, a todos muchas gracias. Doctor, muchas gracias nuevamente por su intervención. Tremendamente educativo siempre escucharlo y sus análisis para todos. Muchas gracias a todos también por su conexión, por el tiempo de atención a toda esta actividad. Los esperamos nuevamente el día de mañana para este caso clínico de calidad. Que tengan muy buena noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amable.